Primer trimestre muy positivo para las bolsas mundiales. Durante este comienzo de año se ha ido descartando la idea de una nueva recesión a nivel global, que fue la principal preocupación que indujo la caída de las bolsas en la última parte de 2018. Los inversores temían que un incremento continuado de los tipos pudiera terminar provocando una recesión. Aún así, el pesimismo sobre la situación del crecimiento mundial persiste. El mercado continúa dirigido por 4 factores relevantes. El caos del Brexit, que no sabemos cómo puede terminar, pero para el que el mercado no parece estar descontando el escenario más desfavorable. Las negociaciones entre China y Estados Unidos progresan adecuadamente. De hecho, según algunos medios, el 90% del acuerdo está ya cerrado y en el corto plazo podría aportar un impulso añadido. Aunque de todos modos pensamos que la batalla por el liderazgo está en juego y la confrontación entre estos polos de poder acaba de comenzar. Los datos macroeconómicos por el momento se muestran débiles, especialmente en Europa, pero tampoco son buenos en Estados Unidos. Solo hay que ver el sustancial deterioro que han sufrido los índices de sorpresa económica. El aplanamiento de la curva de tipos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, nos anticipa no tanto una recesión, pues la economía no muestra los signos de desequilibrio que suelen provocar las recesiones, sino una caída de la inflación y unos crecimientos débiles. Muchas veces hemos comentado los factores estructurales que pueden llevar a las economías desarrolladas a estancarse. Hablamos del envejecimiento de la población y el cambio en los hábitos de consumo, el desapalancamiento de hogares e empresas y los cambios tecnológicos. Unas características especiales de este momento de la historia que pueden conducirnos a un largo periodo de modesto crecimiento y baja inflación. Pero debemos contemplar como positivo el dinamismo de la tecnología y el impulso de la innovación, que no requieren severos endeudamientos y contribuirán a que el actual ciclo económico se alargue. Por último, en cuanto al tema de los factores que dirigen el mercado se refiere, debemos hablar de los bancos centrales. Por una parte, el cambio de 180 grados de la Reserva Federal Americana tras su decisión de detener el proceso de subidas de tipos de interés a lo largo de este 2019. Es, en definitiva, un discurso más acomodaticio en función de un escenario macro de desaceleración. Por otro lado, la adopción de medidas de estímulos monetarios y fiscales por parte de Pekín, en un intento de frenar el aterrizaje de su economía y olvidándose por completo de su política de desapalancamiento. Ambos han sido decisivos para impulsar la subida de las bolsas. ¿Cuál es entonces nuestra mayor preocupación para el trimestre que ahora comienza? Ser capaces de encontrar las claves para anticipar el suelo de la actual desaceleración económica. Pensamos que el impulso de China y sus efectos positivos no deberían tardar en trasladarse a la exportadora Europa, frenando, entre otros, la desaceleración del sector manufacturero alemán. ¿Cuál es, en nuestra opinión, el mayor riesgo? Que la actuación de los bancos centrales mantenga los desequilibrios, que no se aborden las necesarias reformas, en fin, todos los peligros que entraña perpetuar medidas monetarias y fiscales con objeto de mantener unos crecimientos imposibles. Y la conclusión es que, de algún modo, la percepción del riesgo de los inversores quede diluida. También una salida desordenada del Reino Unido, no descontada por el mercado, y por el lado de los beneficios empresariales, las dudas en cuanto a su crecimiento en un entorno de cierta desaceleración. Finalmente, ¿qué rumbo podrán tomar los activos de riesgo después de este magnífico inicio de año? Las bolsas se han comportado mejor que la economía y debemos tener en cuenta que todo lo que se reste de crecimiento económico reduce las estimaciones de beneficios de las compañías. Unos resultados empresariales más moderados restan potencial a los índices. Debemos ser prudentes o debería decir razonablemente optimistas, hasta que los datos nos muestren un suelo en la actual desaceleración. Mientras esto no ocurra, las bolsas podrían entrar en una nueva fase de inestabilidad. Pensamos que más que nunca es necesario buscar un equilibrio entre los sectores defensivos y cíclicos. Una combinación sectorial que no dependa en exclusiva de incrementos de inflación y de crecimiento, que son los factores de riesgo por el enfriamiento económico, pero por otro lado, que nos mantenga posicionados en la casilla de salida si finalmente se confirma que lo peor de la desaceleración ha pasado y que no debemos temer por los beneficios de las compañías. En breve dará comienzo la temporada de resultados del primer trimestre de este año, y nadie mejor que las empresas para decirnos, a través de sus guías para los próximos meses,
cómo ven el futuro de sus negocios y, por tanto, de la economía.